más tolerancia, y de los 68 que son apenas de la mitad no están. Aquí tengo la lista. En total son 73. Y de los 73 apenas hay 37. Un poquito más de casi la mitad. Bueno, tampoco, no los puedo obligar si quieren asistir o no quieren asistir. Entonces, según esta lista, ustedes tienen la oportunidad de ganar 5 puntos. Si se ganan todos los que están presentes 5 puntos, mejor. Porque... Ingeniero, ¿y lo que no ganamos ya? Igual, pues. Ya. Porque no me está gustando, porque que no asisten a clases y después al último van a estar llorando. Ya bueno, no importa. Vamos a continuar con lo que hemos quedado. Era donde la medida de un trabajo eléctrico, cómo podía ser. Entonces nosotros habíamos hecho a qué era el trabajo, y ese trabajo estamos considerando como el consumo de la energía eléctrica. Y el consumo de la energía eléctrica, hay medidores. Hay lo que tienen en sus casas ustedes. Y según a eso, entonces, nosotros vamos a ver algunos circuitos, cómo puede ser un medidor, o si no hay un medidor, a través de qué instrumento podemos medir. ¿Qué dice la medida de trabajo eléctrico? Para medir el trabajo mecánico realizado por un motor, es necesario disponer de un aparato eléctrico, de un aparato técnico. En cambio, el trabajo eléctrico es fácil de medir. Para ello se precisan solamente un voltímetro y un amperímetro. Ya conocemos que es un voltímetro para medir el voltaje y el amperímetro para medir la intensidad, y un cronómetro. Entonces, con esos 3 instrumentos de medición se puede medir el trabajo eléctrico. Todavía más sencillo es la utilización del contador eléctrico, es decir, los medidores que hay en la casa. Este aparato se compone de un circuito de tensión que equivale a un voltímetro y de un circuito de intensidad que equivale a un amperímetro. Ambos actúan sobre el dispositivo del contador. Aquí les voy a mostrar el circuito. El circuito que ustedes pueden ver acá, el primero, es para medir indirecta, con un voltímetro, con un amperímetro y el cronómetro. Entonces, multiplicado los 3, tenemos, o multiplicado por los 2, voltímetro, amperímetro, tenemos el trabajo. Y el circuito de un medidor que ustedes tienen en la casa es así. Por decir, entra por la red, que en la calle hay esos cables. Entra al medidor a través con una tensión y con una intensidad. Entra al medidor y sale a los domicilios para andar o para poder realizar los circuitos. Entonces, la medida que nosotros vamos a utilizar para este tipo de ejemplos, ¿cómo puede ser? En watts se puede medir, pero como es un poco pequeño, nosotros vamos a utilizar kilowatt hora. Y el consumo de la energía eléctrica, los medidores que vienen es en kilowatt hora. Por decir, el mes que tiene, o cada mes, saben ustedes, se paga una factura por el consumo de todo el mes. Entonces, pero ahí viene incluido alumbrado público y basurero. Ustedes se fijan eso, lo restan y pueden sacar a través de los ejemplos que vamos a hacer. Entonces, la unidad de medida de trabajo eléctrico es el joule. En electrotecnia se llama también watt segundo. Pero como es muy pequeño, en problemas técnicos se han impuesto otras unidades mayores.
Estas unidades son watt-hora o el kilowatt-hora, donde se contabiliza en los domicilios por el consumo de la energía eléctrica. Entonces, donde un kilowatt-hora aquí es igual a 3.600 watts segundo, son submúltiplos y submúltiplos, o puede ser 3.6 por 10 a la 3, watts segundo, 3.6 kilowatts. Un kilowatt-hora es igual a 3.600.000 watts segundo, y 3.6 por 10 a la sexta megawatt segundo. Entonces, esas unidades ustedes tienen que saber convertir, pero la unidad principal es, para el consumo de la energía eléctrica, es kilowatt-hora. Y en las facturas que viene, lo que pagamos por el consumo de la energía es en estas unidades. Entonces, por ello, los contadores eléctricos utilizados en la práctica suelen estar calibrados en kilowatt-hora. En la placa indicadora de un contador se encuentra junto a otras características como tensión, intensidad, etc. Y también una constante del contador C sub Z. Esta constante indica el número de revoluciones del disco del contador que equivale a un kilowatt-hora. Es decir, C sub Z es igual a 180 por un kilowatt-hora. Significa 180 revoluciones por kilowatt-hora. En el medidor que ustedes alguna vez nos hacían curioseado, cuando están funcionando los artefactos eléctricos, hay un disco que gira. Ese disco es según el consumo. Si, digamos, estamos haciendo alumbrar focos, heladeras, todos los artefactos eléctricos, el disco va a girar más rápido. Y solamente unos 2 focos, entonces va a girar lento. Ese disco es a través del campo magnético. Por ahí pasa la corriente eléctrica y el campo magnético, según la fuerza que tiene, que sería el consumo, eso es lo que hace girar. Y eso está calibrado en kilowatt-hora. Entonces, la potencia eléctrica se puede demostrar a través de un ejemplo. ¿Cómo? Sabemos que el trabajo a través de la mecánica es fuerza por distancia o fuerza por altura. Para el caso de trabajo mecánico, digamos, hagamos un ejemplo, donde dice fuerza 500 newton, distancia o altura 120 metros, tiempo 1800 segundos. Entonces aplicamos la fórmula. Según la fórmula dice fuerza por hora o por distancia. Entonces la fuerza está en newton, tenemos 500 y la altura 120 metros. Multiplicado nos da 6.000 newton por metro. Pero esto es a través de la mecánica. Pero nosotros, el ejemplo de trabajo, estamos conceptuando como trabajo, como el consumo de la energía eléctrica. Entonces, la potencia, ¿cómo puede ser? La potencia va a ser el trabajo, en este caso lo que hemos obtenido, 60.000 newton por metro sobre tiempo, que es 1800 segundos. Y eso, sacando las operaciones, tenemos 33.3 newton por metro sobre segundo mecánica. Y en la eléctrica, lo mismo va a ser 33.3 watts eléctrica. ¿Qué significa eso? Nosotros habíamos, como ejemplo, estamos mencionando que es el trabajo mecánico. Y ese trabajo mecánico nosotros vamos a bautizar como trabajo eléctrico. ¿En qué forma? Por el consumo de la energía eléctrica. Entonces, el trabajo aquí, 600.000 newton por metro sobre 1800 segundos. Hacemos esa operación y nos sale 33 watts. Y en mecánica nos sale 33 newton por metro sobre segundo. Y en eléctrica solamente directamente hay que poner watts. Entonces, este equipo, aparato, foco, llámenlo como ustedes quieren, tiene una potencia de 33 watts segundo. Entonces, según la potencia, y para poder calcular el trabajo,
el consumo de energía eléctrica, ¿qué es lo que se necesita? Digamos, para esta potencia, ¿con qué voltaje funciona y con qué intensidad multiplicado nos da el consumo de la energía eléctrica? Lo que estamos obteniendo aquí es la potencia. Esta potencia puede ser de un motor, de un foco, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esta potencia, ya haciendo alumbrar o haciendo funcionar el equipo, medimos la tensión y la intensidad, y eso multiplicado nos da el consumo de energía eléctrica en qué tiempo. Entonces, la potencia es tanto mayor cuanto menor será el tiempo. ¿En qué se realiza un trabajo? También la potencia es tanto mayor cuanto mayor es el trabajo realizado y menor tiempo. Ahora, ustedes, un ejemplo les voy a dar, o les voy a comentar sobre el trabajo. Digamos, o la potencia, perdón. La potencia de un motor. ¿Cómo podemos saber si es bueno o es malo? Digamos, ustedes son 5 estudiantes. De los 5 estudiantes de un aula hay que sacar 50 sillas o 50 pupitres, si ustedes quieren. Y el otro que sea 10 estudiantes. Los 5 estudiantes realizaron en sacar esos pupitres en 5 minutos. Y los 10 estudiantes tardaron en sacar los 5 pupitres, por decir, en 10 minutos. Entonces, el grupo de 5 han aplicado potencia, por eso han hecho más rápido y menos personas. Y el otro más personas y en más tiempo, menos potencia. Entonces, eso es la potencia de, más o menos así actúa la potencia de cualquier artefacto eléctrico. Más produce en menos tiempo. Menos produce en más tiempo, menos potencia. Y más potencia, más produce con menos tiempo. Entonces, eso creo que ya está claro. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente, las unidades. La potencia, su unidad es el watt, que es el W mayúscula, donde un watt es igual, como hemos hecho esa relación, 1 newton por metro sobre segundo. Esto es en la mecánica que hemos dicho 9 y en eléctrica es watts. Entonces, un watt va a ser igual a 1 newton por segundo. Y la potencia, entonces vamos a medir newton por metro sobre segundo, la potencia mecánica. Y la potencia eléctrica, entonces la potencia, como al comienzo hemos dicho, que se tiene que medir la tensión y la intensidad. Entonces, la tensión con un voltímetro y la intensidad con un amperaje. Entonces, la potencia multiplicado los dos, se puede medir la potencia eléctrica. ¿Ya? ¿Y la unidad cuál va a ser? Watts. Si hablamos de mecánica, podemos llamar, ¿no ven? Newton por segundo o Newton por metro sobre segundo, pero la mecánica por el momento no nos interesa. Lo que nos interesa es porque hemos hecho esa relación para hacer una comparación y casi son similares. Entonces la fórmula son casi iguales, entonces lo único que es cambia las unidades, y aquí estamos haciendo una igualación, que el watt es igual a Newton por metro sobre segundo. Entonces, la potencia va a ser en sí tensión por la intensidad, con sus unidades voltio perímetro. Donde un watt es igual, ahora estamos haciendo una comparación eléctrica, donde un watt es igual a 1 voltio por 1 ampere. Entonces, aquí ya para medir un equipo y sacar su potencia. Y la fórmula será, entonces, la potencia va a ser, estamos haciendo una relación. Hemos dicho watt sobre tiempo. Y watt aquí es igual. Tensión por intensidad por tiempo. Y entonces,
el trabajo reemplazo, que es igual tensión por intensidad por tiempo sobre tiempo. Entonces, tiempo con tiempo se van y nos da tensión por la intensidad. Entonces, está comprobado de dónde proviene la fórmula de la potencia. Ahí ustedes tienen. Ejemplo, dice. Estos ejemplos podemos mencionar con los aparatos eléctricos o para tener una idea, ¿no ve?, de qué estamos hablando. Por ejemplo, un televisor de color aproximada tiene 100 watts. Un televisor a colores que ustedes tienen en la casa funciona, ese color que da el brillo consume 100 watts. O sea, tiene esa potencia. Bombilla, un foco, mayormente a veces tenemos que alumbra con 220, es 100 watts. La tensión en los centrales hidroeléctricos. Los hidroeléctricos son que funcionan con agua, por eso lo llaman hidroeléctricos. Entonces, ¿cuánto bota? La alta tensión puede botar hasta 124.000 kilowatts. Ya esto se ve en las altas tensiones. ¿Para qué? Para transportar energía. Con estas tensiones van a una subestación, hacen ahí, transportan para una zona, por decir. Sale del Huaracache, ahí está el central hidroeléctrico. Entonces, a través de alta tensión puede ser termoeléctrico. Aquí no tenemos hidroeléctrico, pero tenemos termoeléctrico. Entonces, va a botar 356.000 kilowatts. Esto transporta a través de alta tensión. Y esa alta tensión a una zona lleva ahí. Y de esa zona, a través de un transformador, saca 220. Ese 220 es lo que nos llega a la casa o a las habitaciones. Ahora, mayormente las redes eléctricas son 3 fases y un neutro. Entonces, monofásico va a ser un fase y un neutro, 220, y trifásico va a ser 3 fases y un neutro. Ahora, si tuviéramos un taller o una mecánica, no sé, entonces tiene que ser el tablero general con las 3 fases y un neutro. Y del tablero general sacamos otro tablero seccional con un fase y neutro, porque van a ser placas de las 3 fases. Y se puede hacer circuitos monofásicos y trifásicos. Entonces, ese tipo de instalación en el laboratorio les puedo mostrar. Medida de potencia eléctrica. Entonces ya sabemos que la potencia, ¿cómo es? Para poder medir a través de una tensión y a través de una intensidad. Para medir la potencia por la fórmula es fácil. Solamente se necesita un amperímetro y un voltímetro. Como ustedes pueden ver, la fórmula. Multiplicado los dos se obtiene el resultado. Sin embargo, para aplicar técnicas existen aparatos como el batímetro eléctrico. Este es un aparato para medir la potencia, tiene una estructura más sencilla que un contador eléctrico, que posee un circuito de tensión y uno de intensidad. Este es el circuito. Tengo un voltímetro, un amperímetro multiplicado, me da este foco, cuánto va a consumir, y sacamos el resultado. Y hay un instrumento, como dicen, que se llama, para medir directamente la potencia, el batímetro. Entonces, este batímetro es un instrumento de medición que podemos medir a través de este aparato. Directamente conectamos y en el aparato indica qué potencia tiene cualquier artefacto eléctrico. Ahora, ustedes pueden calcular en sus casas, digamos, tienen un multitester. Directamente la tensión, ustedes van a saber, es 220. No hay donde perderse. En cualquier habitación, domiciliario, vivienda, es 220. Si es un taller, puede haber 220 o 380.
Entonces, digamos, tienen un motor, y ese motor, ustedes se enchugan, es monofásico. 220. Y la intensidad pueden medir cuando está funcionando el motor. Arranca el motor, empieza a funcionar, ahí pueden medir la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Carga sobre tiempo. Entonces, ¿cuánto de corriente está circulando hacia el motor? Entonces, eso miden, multiplican, y multiplicado les da el resultado, la potencia de ese motor. Sencillo. Y eso a través de un medidor o un contador Lama se puede medir cuánto va a consumir. Entonces, según la capacidad. Y eso la cree por kilowatt hora cobra. Por kilowatt hora no sé cuántos pesos cobra, y sumado todo, el monto, todo eso, el mensual, entonces eso es lo que pagamos la CRE sobre el consumo de la energía eléctrica. Pero eso ustedes, si quieren hacer, tienen que ser restando alumbrado público y aseo urbano. Entonces, solamente el consumo de ustedes, porque hay algunos costos más que lo incrementan, eso ya no va a salir justo. Y ustedes pueden hacer esa comparación con el medidor o con el monto que se está pagando mensualmente. Y aquí tenemos un ejemplo. Queremos controlar, dice, el consumo de potencia de un tostador eléctrico en una vivienda, y no disponemos de batímetro, pero sí disponemos de un cronómetro. Los datos están, el dato que es constante, C sub Z, 180 revoluciones, que es igual a 1 kilowatt hora, constante del contador. Trabajo eléctrico va a funcionar 100 segundos, es decir, donde 100 segundos efectúa 10 revoluciones. Entonces, con estos datos ya se puede resolver ese problema. Es sencillo. O sea, tendríamos que obtener primero el trabajo. Si hacemos una relación, o sea, el trabajo, ¿cuánto es? Sería, dice, 10 revoluciones. 10 revoluciones. Y sobre C sub Z, que es igual a 180. Y eso multiplicado nos va a dar un valor. Y ese valor podemos redondear. Y redondeando, entonces puede hacer determinar la potencia. ¿Cuánto es el trabajo? El trabajo obtenido sobre tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 100. Esa operación nos sale un valor que nos va a dar en 2 kilowatt hora. Seguramente no me están entendiendo ustedes, pero este ejemplo, donde les he, cuando vamos a ver, nos vamos a ver en clases presenciales, ahí les voy a demostrar. Es interesante, y con este ejemplo ustedes en sus casas pueden realizar todo eso. Entonces, ahora vamos a entrar a la potencia de un circuito eléctrico. Lo que estamos comentando es de un equipo, de un foco. Ahora vamos a ver de un circuito que se puede ver en un departamento, en una casa, en el primer piso, segundo piso, tercer piso. Entonces, una forma de realizar, porque si no instalamos por circuito, tiene riesgo. Hay un corte, en todo el edificio se apaga. Si son por circuitos, entonces si hay corte, solamente en ese departamento se apaga y los demás siguen funcionando. Entonces esas cosas también hay veces, son técnicas ya donde uno puede realizar. Para la potencia de un circuito, ¿qué es? La potencia eléctrica de una resistencia va a ser, sabemos que la potencia es tensión por la intensidad, pero la intensidad a través de la ley de Ohm es tensión sobre la resistencia. Entonces, reemplazo esta intensidad acá y me da
tensión por tensión, tensión al cuadrado sobre resistencia. Esto es ya para una potencia en circuito. El anterior hemos visto solamente de un equipo, tensión por intensidad nomás. Ahora esta es potencia para un circuito donde hay tensión y resistencia. Esta fórmula no solo confirma la proporcionalidad inversa entre la potencia y la resistencia, sino que también expresa que la potencia crece con el cuadrado de la tensión. Es decir, cuanto menor sea la resistencia de la carga, tanto mayor será su consumo de potencia. Entonces, de nuevo, aquí la resistencia es perjudicial, va a perjudicar. Si hay bastante resistencia, la tensión va a bajar, pese que va a ser al cuadrado. Entonces, siempre la resistencia hay que tratar de regular para que no se levante la resistencia. ¿Y cómo? Con el tipo de conexión. Puede ser, esto se puede suscitar cuando la conexión es con un cable muy delgado. Ahí se puede suscitar. Entonces cambiamos de cable más grueso y puede ser mejor la potencia de cualquier artefacto eléctrico. Y esa potencia entonces va a trabajar como tiene que trabajar. Entonces luego, si sustituimos la tensión a través de la ley de Ohm, intensidad por la resistencia, es decir, potencia igual, partimos siempre del origen, tensión por la intensidad, y la tensión es intensidad por la resistencia, entonces va a ser intensidad al cuadrado por la resistencia. Entonces, de la misma forma, si baja la tensión, la intensidad también va a bajar. ¿Por qué? Por la resistencia. Entonces, teniendo estas fórmulas, tenemos los tres, partiendo del origen, tensión por la intensidad, y cuando la potencia es al cuadrado sobre resistencia, y el otro la intensidad al cuadrado por la resistencia. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo vamos a saber cuál de las fórmulas vamos a aplicar? Eso es ya, si ustedes no tienen intensidad, aplican esto. Si no tienen tensión, aplican esto. Entonces, todo está, y las unidades también nos va a salir voltio al cuadrado sobre ohmios, perímetro al cuadrado por ohmios. Entonces, la potencia eléctrica se puede hacer instalación en serie, por las conexiones en serie. Después también se puede hacer las instalaciones en paralelo. Entonces, la verdad, ustedes me han quitado las ganas con la presencia de que pocos están en clases. Aquí voy a quedar, parte de eso me siento un poco cansado, porque en laboratorio me han soqueteado. Después de lo que vamos a llevar esto, la próxima clase ya vamos a fijar fecha de examen, primer parcial. Pero antes del examen de primer parcial, la parte práctica vamos a hacer. La próxima clase vamos a programar qué día y a qué hora podemos dar esas clases prácticas, aparte de lo que están haciendo con el auxiliar. Ya quedaremos acá. Y aquí yo les decía, tengo la lista. ¿Cuántos son presentes? Oliver, ¿no está en la sala? Buenas noches, ingeniero. Sí, me encuentro en la sala. ¿Te encuentras en la sala? Ya. Sí, ingeniero. Hazme una gauchada, Oliver. Todos los que están presentes en la sala ahorita, anótamelo. ¿Ya? Ya, ingeniero. Muy bien. A todos los presentes, me lo anotas y esa lista me entregas. Entonces, ellos van a tener prioridad para cualquier tipo de actividad, o no sé cómo, pero sí voy a dar prioridad a ese grupo que está ahorita. Y a los que no están, bueno, lo dejamos así nomás. ¿Ya? Por favor, Oliver. Ya. No sé si tú puedes seguir a través de WhatsApp. Yo voy a salir ya de esta clase porque ahorita va a acabar. Sí, ingeniero. Yo le Gracias, mando Oliver. y continuamos. Ya, gracias.
Chao, chao. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.